Nuevamente, estamos acá para continuar trabajando algunos temas relevantes en nuestra unidad de géneros y ruralidades. En este tema, en esta sesión nos corresponde abordar el tema 3, ¿cierto? Que tiene que ver con roles y estereotipos de género. Antes de entrar a profundizar en este tema 3, me gustaría un poco referirme a los videos que asistieron en la sesión anterior, ¿cierto? La idea de estos videos era introducirnos y aproximarnos, sensibilizarnos en el tema de lo que significa ser mujer. Imagínense qué significaría ser disidencia en un contexto rural, ¿cierto? Y cómo las realidades, a pesar de ser cambiantes en el escenario centroamericano, por ejemplo, que fue uno de los videos que vimos con el escenario chileno, sí están atravesadas por algunas características comunes y que son importantes categorías analíticas que debemos considerar al momento de realizar cualquier investigación o intervención sociosanitaria. En ese sentido, hoy queremos aproximarnos al tema de roles y estereotipos de género como una temática y problemática bastante relevante y a considerar en nuestros abordajes interdisciplinares. Principalmente referirnos que cuando hablamos de roles de género, ¿cierto? Ya habíamos visto tiene que ver con esas actividades, roles, papeles que se le asignan a una persona de acuerdo a, de una parte, a su sexo, pero también a esa construcción cultural derivada del sexo que efectivamente deja dentro de la normatividad lo dicotomiza, pero que como vimos en la clase anterior, en la sesión anterior, excluye y deja fuera una cantidad de otras realidades que no encajan dentro de esta normatividad, ¿cierto? Que tiene que ver como con romper y con interpelar esta expectativa social. Y en ese sentido, los roles de género, y en este caso los roles de mujer o de lo femenino propios de la herencia colonial, tienen que ver con algo que Simone de Beauvoir también identifica en su libro El segundo sexo, pero que muy y de forma muy simplificada podemos ver en esta imagen. Observen la imagen y la idea es llevarlos como a estas construcciones sociales que nos dicen el deber ser de lo femenino y de la mujer, ¿no? La pinta la niña y la Santa María es la metáfora que se utiliza aquí para conducirnos a esta reflexión, ¿no? Una reflexión que tiene que ver con una mujer, ¿cierto? Que debe maquillarse, que debe estar llena debe ser delgada, debe estar siempre sonriente, debe tener ciertas prótesis, ¿cierto? En los glúteos, en las mamas, no sé, depilarse y que responde a una estética de un cuerpo anclado en el consumo y en el sistema capitalista, ¿cierto? Que incluso yo en la sesión anterior les hablaba de la Ochi Curiel desde sus propias interseccionalidades y decía una mujer negra, lesbiana, gorda, y cuando me refería a esto es porque ella se autoidentifica con un movimiento de mujeres lesbianas gordas. Y en ese sentido lo instala así un poco para interpelar esta construcción de la delgadez como bandera, ¿cierto?, de un tipo de mujer prototipo o modelo. Y en ese sentido también podemos observar la niña, y esta metáfora de la niña un poco se refiere y les invitaría a que se pensaran en sus infancias, ¿no? En sus propios procesos de socialización, cómo o qué se nos decía, ¿no? Por lo principalmente a las que habitamos un cuerpo con características sexuales y biológicas de mujer, ¿no? Nos decían no se sienten así, no hagan eso, las nenas no juegan con autos, de eso no se habla, que quizás ha variado, no ha venido teniendo modificaciones, pero que aún en las ruralidades y en muchos otros lugares no rurales también se sigue repitiendo estos patrones, estas características. Incluso los hombres no lloran, es una frase muy
común, los hombres no juegan con muñecas, ¿cierto? Hay un mandato. Y la santa tiene que ver con esa generación de la culpa del placer, del gozo, de la no determinación de nuestras propias cuerpos, corporalidades, ¿cierto? De el sentirnos culpables si no cuidamos a nuestros hijos, de sentirnos culpables si no hacemos ciertas labores o si no nos encargamos de ciertas cosas o de sentirnos culpables cuando deseamos. Y en ese sentido, el llamado, la invitación es a reflexionar sobre esos roles con los que nos podemos encontrar, ¿verdad? En nuestras propias realidades de intervención e interacción, ¿no? Incluso en nuestras propias relaciones y vidas. En ese sentido, cuando ustedes estaban leyendo la historia de Carmen de Riera, ¿cierto? Este primer ejercicio literario con el que introducimos la sesión de hoy, seguramente imaginaron y no sé qué pasaría cuando terminaron la historia y se encuentran con la última parte, ¿cierto? Donde ella cierra la historia diciendo, el médico me dice que dentro de 10 días muy probablemente ya habría venido al mundo, tengo miedo, me da miedo, me siento demasiado débil y la fuerza me falla, pienso que probablemente no conocería a la niña, porque será niña, estoy segura y no podré decidir. Si lo hago ahora, su nombre. Quiero que le pongan el tuyo, María, y quiero también que mi cuerpo vuelva a la mar, que no lo entierren. En ese sentido, cuando habla de María, ¿cierto? Quizás habíamos estado leyendo el cuento con una presunción universal de heterosexualidad. Es decir, estaríamos aquí en esta lógica de no desear la mujer de tu prójimo. Uno pensaría, ¿por qué no desear a una mujer? ¿Por qué tenemos una presunción de heterosexualidad? Como decía anteriormente en otra sesión, tiene que ver con una educación de la mirada que es miope, que nos instalaron una ceguera cultural frente a lo diverso, lo múltiple, lo diferente, y que por lo general tendemos a hacer una lectura correctiva. Podríamos pensar aquí cuando dice María, no era María, era Mariano, tal vez fue un error de tipeo, ¿no? Y intentamos hacer eso. La profe María Torres dice, me interesa en el contexto de este texto, en tanto que pone de manifiesto que tenemos que aprender a escribir el deseo no ortodoxo en los procesos de interpretación sexual y textual, porque de otro modo, esta interpretación, tan sesgada como la ortodoxa y la hegemónica, queda proscrita, silenciada, invisibilizada. Necesita, por tanto, un compromiso, podríamos llamar político, en un sentido amplio del término, para representarse. Y yo les preguntaría si esta lectura, ¿cierto? Si esa inscripción del deseo no ortodoxo está presente en sus intervenciones e interacciones sociosanitarias. Si ustedes piensan la promoción, si piensan la atención asistencial desde el lugar y la profesión que ocupan con deseos no ortodoxos, o si acaso no, como profesionales estamos un poco aquí cegueros con esta ceguera cultural, esta miopía y con estas lecturas correctivas, ¿no? Yo hablo un poco de esto porque muchos de los dispositivos sociosanitarios vienen pensados desde la ceguera, es decir, incluso no es culpa de nosotros como profesionales sociosanitarios, porque en el fondo hay una ceguera que es estructural. Hay una invisibilización de modos y modelos alternativos en las relaciones, ¿cierto? Sexoafectivas, en las orientaciones, y eso es algo que está presente en el cotidiano, incluso que hace a estas personas sentirse o trasladarlo al mundo de lo privado y lo prohibido. En ese sentido,
uno aquí, por lo menos en esta parte del cuento de Riera, que dice iba descubriendo el mundo de la misma manera que el amor me descubría a mí para hacerme suya. No era en los libros ni en las películas donde aprendí a vivir la historia de nuestra historia. Siempre, por lo general, imagino que dentro de su imaginación y análisis están pensando en una relación hetero, sí, cierto, de estas que caracterizan nuestros cotidianos de manera frecuente, porque la heterosexualidad es, y muchos dicen, un régimen político obligatorio. Adrián Rich, hace varias décadas atrás, ya hablaba y lo planteaba en su texto la heterosexualidad obligatoria de esta forma, ¿cierto? En que el poder masculino se manifiesta y obliga a la heterosexualidad. Por ejemplo, uno podría pensar, ¿no? Si muchas de las mujeres que atendemos en estos contextos tuvieron la opción de pensar no casarse, tuvieron la opción de pensar una orientación y un deseo no heterosexual, por lo general el matrimonio y la orientación sexual, dice Reid, ¿cierto?, hacia hombres, es inevitable en las vidas de muchas mujeres, aunque estos sean insatisfactorios u opresivos. Al principio tenían el cinturón de castidad o el matrimonio infantil. También está la erradicación de la existencia lesbiana, a no ser que sea algo exótico, perverso, del arte, la literatura, el cine, la idealización del amor y el matrimonio heterosexual. Todas estas, Adrián Rich identifica como formas bastante obvias de compulsión. Las primeras dos, es decir, el cinturón de castidad y el matrimonio infantil, con el concurso de la fuerza física. Las otras dos con el control de la conciencia. Y en ese sentido, vemos tras de todo esto un fondo de una ideología de amor heterosexual que se transmite desde la infancia. Y yo puedo, y con certeza, este curso de manera presencial es bien más interesante, ¿no? O de una manera más discutida. Uno podría preguntar si los cuentos, la televisión, las películas, las propagandas no tienen esta ideología atrás. Pueden sentarse ustedes 15 minutos frente al televisor y hacer ese análisis o incluso leer un libro, una película y darse en cuenta de cómo estos instrumentos de ideología heterosexual están en manos de un poder, en este caso ya dice en manos del alcahuete. Y pensar, ella dice también, Adrián, las mujeres se han casado porque, ¿por qué? Porque, como decían las mujeres de Centroamérica, porque casarnos porque el heredero de las tierras era el varón, ¿cierto? Que era el encargado de la parte socioeconómica. Casarnos también para salir del anonimato, casarnos para procrear y tener hijas, ¿cierto? Porque si no tienes hijos no eres mujer. Y así uno podría presentar cómo el amor heterosexual se presenta como la gran aventura, como el deber ser, como la consumación de la mujer. Y por lo general las mujeres hemos sido abocadas a aceptar esa heterosexualidad que no permite el ser muchas veces de nuestra sensualidad y que también nos remite a un cierto, diría Rich, a ser domado, ¿cierto? Y en ese sentido uno podría pensar, y yo me imaginaba, mientras leían el cuento, por ejemplo, cómo ustedes producen la otredad cuando llegaron al final. Y en esa construcción de la otredad, por lo general, ¿cierto? Caemos en la estereotipia. La idea de este ejercicio, que les va a llevar 10 minutos, es que ustedes imaginen cómo llenarían esta tabla. ¿Cómo llenarían si ustedes, siguiendo y considerando los prejuicios y estereotipos que se asocian a estas categorías, que piensen cómo podrían llenar esta tabla si estuviesen llenos de estos prejuicios y estereotipos, ¿no? ¿Cómo la orientación afectivo-sexual de gay, lesbiana o heterosexual, cómo identificarían que han sido sus historias vitales, prácticas sociales, sexuales y lecturas corporales? Pónganse en el lugar, ¿cuál sería la historia que ustedes imaginan para un gay?
según esta estereotipia y según los prejuicios. ¿Cuáles son las prácticas sociales, sexuales? Paren el video y en 10 minutos intenten diligenciar y reflexionar a partir de esta matriz, intentando llenarle y darle contenido. Ahora, ¿cómo se da esa producción de la otredad y la estereotipa? Si intentáramos llenarlo conjuntamente, seguramente resultarían más características de las que aquí aparecen en esta matriz, pero el prejuicio con lo heterosexual estaría ausente, ¿cierto? No, lo heterosexual se presenta como el punto cero, como la norma. Sin embargo, si hablo de un gay, podría pensar de una madre sobreprotectora desde el prejuicio, ¿no? De una infancia traumática, igual que si me pongo en la historia vital de una lesbiana, quizás fue abusada, ¿cierto? O quizás fue de una familia homoparental o tuvo una madre ausente. O lo mismo podría cada una de estas categorías de análisis llenarla, ¿cierto? Que los gays son consumistas, que viven del mundo del espectáculo, que son peluqueros, peluqueres, ¿cierto? Que son promiscuos y que se vienen activos y pasivos. Todo eso es una cantidad de prejuicios y estereotipos que hacen parte del imaginario sociocultural de nuestra sociedad. Y efectivamente, quizás nosotros muchas veces como profesionales también alimentamos y caemos en esa estereotipa. En ese sentido, uno podría preguntarse si acaso los heterosexuales no han tenido madres sobreprotectoras, si acaso los heterosexuales no son consumistas o no son promiscuos. O sea, la estereotipa se dirige hacia ciertas corporalidades que no encajan en la norma y que de una u otra manera intentamos excluir e incluso patologizar, ¿cierto? Para intervenir. Pero ojo, porque hay mecanismos de heterosexismo cultural que se convierten de una u otra manera en mecanismos que instalamos a partir de los dispositivos de nuestras atenciones o investigaciones. ¿Cuáles serían esos dispositivos o mecanismos? Uno es considerar o presumir que la heterosexualidad es la norma, es lo neutro, ¿cierto? También la multiplicación de modelos heterosexuales, ¿cierto? Que dicen, no, si pueden haber familias así, familias uniparentales, pueden haber familias nucleares, pueden haber familias extensas, pero siempre partiendo desde un modelo heterosexual que invisibiliza otros modelos. Y también en torno a producción discursiva en relación a la otredad, ¿cierto? Que caracteriza a los otros y genera estereotipos de ellos. Cuando decimos, no, es que por lo general todas las lesbianas han sido abusadas. Ojo, porque eso está generando una producción discursiva y una representación estereotípica. No todos ni todas, efectivamente, pueden generalizarse con ciertas características. Y cuando hacemos eso, cuando presumimos una heterosexualidad obligatoria como la norma, lo neutro, ¿cierto? Estamos no solo ejerciendo violencia simbólica, sino también violencia epistémica, porque estamos anulando y hablando por el otro. Y la invitación de esta sesión es a repensar las palabras y a que ustedes piensen cómo desde los dispositivos, ¿cierto? Sean documentos, sean prácticas, cómo desde los dispositivos sociosanitarios que ustedes tienen al alcance y con los que trabajan, cómo desde ese lugar profesional y de poder con el que actúan con los sujetos de atención de estas ruralidades por lo general, cómo pueden revertir las palabras, repensar e incluso descartar que el amor es un privilegio heterosexual, ¿cierto? ¿Cómo pueden dar a este gráfico múltiples posibilidades de creación, de deconstrucción? Eso era la invitación de esta sesión para que lo piensen, para que lo incorporen a sus prácticas, para que reflexionen al respecto. Si alguien quiere profundizar, puede dirigirse a esta bibliografía, principalmente
Adrienne Rich, el texto de 1980, es muy interesante, se lo recomiendo. Butler también, que la hemos venido trabajando. Y bueno, los textos que ya leyeron. Cualquier consulta también por la plataforma, no está solo mi mail, sino recuerden que está la plataforma a la que ustedes tienen acceso.